Josué capítulo 16 y capítulo 17. Los próximos sermones, este y el próximo que será de Josué, que ya va a ser en el 2024, van a ser quizá tomar una porción más grande o capítulos más capítulos para poder cubrir una línea de pensamiento, una porción que encierra varios capítulos o enseñanza que se encierra en varios capítulos. Nuestro sermón de hoy se titula Descubriendo patrones que protegen la fe. Descubriendo patrones o principios, como quieran, que protegen la fe. Y vamos a tocar capítulo 16 y capítulo 17 del libro de Josué. Dice así la palabra de Dios: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Betorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Betorón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo a Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la parte de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende de este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte y a todos los cananeos, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo,
y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Dios bendiga su palabra. Hay que saber geografía, o por lo menos tener un mapa al lado para poder sacarle mejor provecho a esto. Pero es fácil porque ustedes pueden girar sus Biblias y encontrar en los mapas atrás de la Biblia. Como dije una vez, si tienen la Biblia digital, van a tener que ver otra forma de hacerlo. Pero allí está para que ustedes puedan ver las tribus de Efraín y de Manasés. Estamos continuando. Los dos capítulos 16 y 17 se ocupan de la tribu de José, en realidad la tribu de Manasés y Efraín, porque José se dividió en sus dos hijos, que fueron los herederos que Jacob tomó de José su hijo, tomó a sus nietos Manasés y Efraín. Y ahora vamos a ver un poco acerca de esto. Pero es el territorio adjudicado a ellos. Nos cuesta un poco leer estos nombres, los que no están acostumbrados a ir a través de la lectura de nombres, cuesta un poco, lleva tiempo, pero la realidad es que es importante para Dios y es importante para la nación de Israel. Y siempre recuerden que cada uno de estos nombres y cada uno de estos puntos geográficos significaba algo para Israel, porque era una promesa puntual de Dios a Abraham en Génesis capítulo 15. Es un detalle de todo lo que Dios prometió a Abraham. No hay forma de equivocarse. Uno podía ir caminando y viendo todas estas ciudades con un mapa recorriendo y Abraham hubiera dicho ¡fa! Dios cumplió su promesa, increíble. Limitó me mostró cada una de estas cosas, me las dio Dios. Son asuntos importantes. Para Dios es importante, para Israel es importante. Por otro lado, nos ayuda a recordar que si Dios cumple sus promesas terrenales, mucho más las promesas espirituales. Pues Efesios capítulo 1 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y las promesas para la iglesia de Cristo son promesas espirituales, son promesas para nosotros y nos anima. El peso que tiene el Evangelio a través de estos principios para nosotros se destaca y se disfruta también, porque podemos ver objetivamente lo que pasó con lo físico, mucho más con lo espiritual, que tiene que ver con la obra de Cristo. También es importante ir a través de estos capítulos porque uno aprende a familiarizarse con los nombres que van a ser útiles cuando uno avanza en la lectura del Antiguo Testamento. Porque hay lugares aquí como Silo, en Efraín, que son lugares importantes donde el tabernáculo se va a levantar, donde Samuel estaba allí. Cuando Samuel fue llamado al ministerio, este lugar estaba allí en Silo. De hecho, Samuel era efraínita. Pero es importante porque vamos tomando nombres. Bet-Seán, por ejemplo, es la ciudad donde fueron colgados los cuerpos de Jonatán y Saúl, en el muro. Y luego vinieron los de Jabes de Galaad y lo bajaron y lo enterraron. Y David reconoció esto como un hecho heroico. Ahí está esa ciudad Bet-Seán. Y en estos capítulos que acabamos de leer, estos dos capítulos, y es lo que vamos a dedicarnos ahora, es aprender algunas lecciones, anécdotas y detalles que llaman nuestra atención y que van a ayudarnos a entender patrones que pueden sostener y cuidar nuestra vida espiritual. No estoy inventando nada, no voy a decir nada que quizá no hayan escuchado, pero es lindo encontrarlo en las Escrituras, sacar provecho, guardarlo en nuestro corazón y ver cómo lo practicamos en la semana, y a ver el día jueves, los que se reúnen en diferentes lugares, qué provecho han sacado, qué lecciones han tenido. Así que quiero compartir 4 cosas con ustedes. La primera es que los planes de Dios no son los nuestros. Los planes de Dios no son los nuestros. Noten el capítulo 16, versículos 1 al 4, es la suerte de los hijos de José, y como verán, el versículo 4 dice: recibieron pues su heredad los hijos de José
su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Sí? Manasés y Efraín representan la heredad de José. Ambos, Manasés y Efraín, nacidos de Asenat, que era la esposa de José, que era la hija de un sacerdote egipcio, Potifera se llamaba, y él le dio a su esposa el día que, el tiempo en que José fue elevado en segundo lugar del trono de Faraón, ¿se acuerdan del libro de Génesis? Tuvo su esposa, Asenat, y tuvo 2 hijos, y los hijos que José tuvo les puso nombres egipcios, pero que tienen un significado particular que afectaba o recordaba la vida de José. Manasés fue el primogénito y su nombre significa el que hace olvidar, porque José dijo, Dios me hizo olvidar la casa de mis padres. Y el segundo hijo, Efraín, significa fructífero, porque José dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción, en la tierra de Egipto. Así que ven, como he mencionado en otras oportunidades, que los nombres tienen un significado importante, por lo menos bíblicamente, más que un significado importante, tienen una trayectoria de inspiración divina. Pues nosotros por ahí ponemos nombres a nuestros hijos porque nos gustan, sus nombres, el significado, pero quizás no van a tener el efecto que el nombre significa, ¿verdad? Así que, ¿por qué menciono esto? Porque si ustedes observan, en capítulo 16, versículo 4, otra vez lo repito, los hijos de José, Manasés y Efraín, y se supone que ese es el orden en que las heredades van a ser descritas. Pero el versículo 5 nos sorprende, es un detalle que comienza con la descripción de Efraín, no de Manasés, que era el primogénito. Ahora, parece un detalle, pero no lo es. Y ahora vamos a ver por qué. La primogenitura era muy importante. Por eso nos dice que Rubén era el primogénito de Jacob, pero perdió la dignidad, perdió la posición porque él deshonró a su padre y Judá llegó a ser el primero. Y eso está claramente marcado por Jacob en Génesis capítulo 48, en la profecía que hace de sus hijos. También tiene que ver esto, si alguien es primogénito y es puesto en segundo lugar, Esaú era el primogénito, pero Jacob llegó a ser el primero, también tenemos una historia allí. No podemos pasar por alto esto, no podemos pasar por alto la idea del primogénito, porque nosotros sabemos que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Es muy importante este principio de la primogenitura. Entonces, el orden cambia en versículo 5 y comienza Efraín en lugar de Manasés, no es un dato menor, y yo quiero que me acompañen, si quieren mantener Josué allí con el dedo, con un señalador, a Génesis capítulo 48, porque aquí tenemos el relato o la narración histórica, o recuento histórico, de por qué Efraín llegó a ser primero que Manasés. En capítulo 48, Jacob ya está por morir, y este acontecimiento es tan importante y tan claro, tan observable, que no hay duda que el narrador, el historiador, el quien escribió el libro de Josué, lo tuvo en cuenta a la hora de relacionar las heredades. No, es imposible. Si tenemos un principio antes de esto que nos ayuda a asegurar que hay algo de esto aquí. Y por eso queremos ver en este principio que los planes de Dios no son los nuestros y ver cómo se aplica a nuestras vidas. En Génesis 48, versículo 1, no vamos a leer todo, voy a ir guiándoles en los textos. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, noten, Manasés y Efraín. No Efraín y Manasés. Manasés y Efraín. De hecho, para los que ya estamos acostumbrados a la lectura de la Biblia en mucho tiempo, suena raro decir Manasés y Efraín. Para mí me suena Efraín y Manasés. Suena raro, ¿verdad? Pero este es el orden de nacimiento, Manasés y Efraín. Noten el versículo 5. Dice, José llega con sus hijos y y Jacob le dice, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, que fueron el primero y el segundo de Jacob, como Rubén y Simeón serán míos, los 2 primeros. Ahora, son 3 versículos nomás,
que el Espíritu Santo pone en Manasés y Efraín hablando de José, y luego Jacob ya inmediatamente en versículo 5 dice Efraín y Manasés. Noten versículo 13 ahora. Bueno, los tomó José a ambos para que los bendijera, Efraín a su derecha. Ahora aquí está primero porque, ¿qué hizo? Observen, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. Imaginen la idea, somos José, lo pone a la izquierda de José. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. O sea, José dijo, Manasés y Efraín. Jacob dice, Efraín y Manasés. Y ahí empieza una lucha rara. Entonces Moisés dice, Jacob no puede ver porque ya está ciego, no puede ver casi nada. Entonces José dice, no, Manasés y Efraín. Yo te voy a poner el orden para que vos pongas la mano derecha, que representaba el poder, sobre la cabeza de Manasés, y la mano izquierda sobre la de Efraín. ¿Qué pasa? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¿Qué estás haciendo? Y que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, etcétera, etcétera, el Dios que mantiene desde el día que soy hasta este día, que me liberta, y viene toda la bendición hasta el versículo 16 y versículo 17 al 20 no tienen. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano sobre su cabeza. Estaba disgustado José. Mas su padre no quiso. Ustedes pueden ver lo que pasó ahí, ¿no? Fuerza en la mano, en la muñeca. No quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y de ahí en adelante, cada vez que leemos la Escritura, salvo en este momento de Josué capítulo 16, en versículo 4, Manasés y Efraín, porque está hablando de los hijos de las tribus, de ahí en adelante vemos siempre a Efraín antes que a Manasés. Tremendo, ¿no? No es un detalle menor. No es un detalle menor. De hecho, Efraín realmente llegó a ser un pueblo fructífero, una tribu fructífera. Está al sudoeste, debajo, al sudoeste de Manasés. Manasés, si ustedes ven el mapa, tiene una parte, la cruza el mar, el Jordán, y del otro lado la otra parte, la media tribu de Manasés y la otra tribu. La media tribu de Manasés a este lado del Jordán es la que representa a Maquir, este hombre que está mencionado en versículo 17, padre de Galaad, que fue un hombre de guerra. Él tomó Basán, como dice allí, Galaad y Basán. Tomó esos lugares, un hombre fuerte, un hombre de guerra. Acuérdense que eso fue lo que tuvo la media tribu de Manasés al otro lado. Pero realmente Efraín fue un pueblo, una tribu fructífera. Personajes importantes surgieron de Efraín. El mismo Josué era de la tribu de Efraín. Débora era de la tribu de Efraín. Jefté era de la tribu de Efraín. Samuel era de la tribu de Efraín. Gedeón era de la tribu también de José. En realidad era de Manasés, de Efraín. Y a partir del siglo 8 antes de Cristo, es decir, 800 años antes de Cristo, el reino del norte, Israel, fue llamado Efraín. Si ustedes leen el libro de Oseas, un profeta del reino del norte, porque el reino se dividió, en el tiempo de Jeroboam, hijo de Salomón, se dividió el reino del sur, quedó Judá y Benjamín, y al norte quedaron el resto de las tribus. El reino del norte, Oseas, que es un profeta del reino del norte, habla de Israel como Efraín. ¿Qué haré a ti, Efraín? Que tiene una carga, mi corazón se conmueve por Efraín. Es realmente, bueno, allí tuvieron el tabernáculo en Silo, y hay muchas historias importantes en la tribu en el territorio de Efraín. Y al parecer, el historiador, como dije, de Josué, sabía esto y puso este orden de esta manera.
y la distribución de la heredad de otra manera. Es decir, Manasés y Efraín, pero después distribuye. La distribución comienza del versículo 5 al versículo 10, Efraín, y luego en capítulo 17 se dedica a Manasés. Yo creo que esto, con el trasfondo que les he compartido, nos deja una lección importante para nosotros acá. Es decir, vemos la mano del escritor inspirado por el Espíritu Santo y nos hace pensar en algo. Dios tiene planes diferentes a los nuestros. Y los planes de Dios no son como nuestros planes. Y Dios tenía un plan para Manasés y tenía un plan para Efraín. Que José no pensaba así, pero Jacob sí pensaba que era así y tenía razón en lo que estaba haciendo. Dios no está sujeto a una sola manera de hacer las cosas. Y esto es una protección para nuestra vida espiritual. Porque nosotros a veces como cristianos nos volvemos muy cuadrados. De que porque esto pasó con David, tiene que pasar así conmigo. De que porque esto pasó con Pedro, tiene que pasar así conmigo. De que porque una persona falló y se levantó, va a pasar así conmigo. Pero no es así. Porque las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Pero no para que nosotros las imitemos de forma igual. Entonces hay lecciones para nosotros, para protegernos de nuestra fe. Y nos protege nuestra vida espiritual cuando nosotros recordamos que a veces no son las cosas como Dios quiere. O sea, hay principios de interpretación bíblica que no cambiamos. La justificación es por la fe. Dios no nos va a sorprender con eso. La salvación de un ser humano es únicamente a través de la fe, no es a través del bautismo, no es a través de una oración, no es a través de leer la Biblia, no es a través de ir a una iglesia. La salvación es a través de Cristo, por medio de la fe, y es como nosotros somos justificados. Dios no va a cambiar eso. Pero hay otras cosas que sí cambian. Hay otras cosas que sí cambian. Hay personas que se convierten porque escuchan un sermón de Juan 3:16. Y hay personas que se convierten con un versículo de Eclesiastés capítulo 7, como Sproul. Con un versículo dice, no tiene nada que ver. Porque Dios hace las cosas como le parece. ¿Cómo va a convertirse con un versículo del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con el Evangelio? Pero Dios hace las cosas como le parece. Y nosotros tenemos que aprender ese principio acá. O sea, ahora olvidémonos de Efraín y Manasés. Pero recordemos que Dios no hace las cosas de la misma manera que nosotros creemos. De hecho, tenemos un montón de casos en la Biblia que Dios hace las cosas diferentes. Vamos a matar a todos los niños de Egipto. Todos los niños los vamos a matar de 2 años para abajo, dijo Faraón. Así que, ¿qué hace? La mamá de Moisés lo mete en un arquillo, lo manda, lo calafatea, lo manda en el río de Nilo. No sé si era cocodrilo o no, probablemente, pero Dios controlaba el agua, controlaba la brea para que no se intoxicara el niño, controlaba los cocodrilos, controlaba todo. Y allí estaba bañándose la hija de Faraón y lo proahijó, se lo llevó a donde le metió el virus. Es un troyano, ¿no? Le metió el virus en medio del palacio, le metió a Moisés allí, porque Dios no hace las cosas como nosotros pensamos. No las hace así. Los hermanos de José quisieron matar a su propio hermano. No querían saber más nada con él. ¿Y dónde lo puso Dios? Como señor de sus hermanos. Y sus hermanos se inclinaron ante él, y su padre también. Porque Dios no hace las cosas como nosotros pensamos. Y David, mientras estaban todos reunidos con Samuel allí, cuando iban a ungir el rey, David estaba en el campo y Samuel dice, no, mira, vamos a esperarlo porque no voy a hacer nada hasta que no venga él. Porque Dios me ha dicho que no mire lo que mira el hombre, que mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y finalmente David fue rey, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por vos, pero fue rey. Dios hace las cosas de forma que nosotros no imaginamos. Esther llegó a ser la reina de la esposa del rey Asuero en Persia. Y sin embargo, nadie daba nada por ella. Ruth era una moabita que en el Antiguo Testamento decía que tenían que estar fuera de la congregación del Señor. Y sin embargo llegó a estar en la genealogía del Señor Jesucristo. Porque Dios hace las cosas diferente a lo que nosotros pensamos. Una y otra vez Dios deshace los estándares humanos, las formas en que nosotros creemos que las cosas deben ser hechas. Y siempre lo hace para que la gloria sea únicamente de Dios. Gedeón, tenés un montón de gente, pero ¿sabes qué? Discúlpame, Gedeón, pero son muchos. 300, llevarlos al agua y que tomen. El que se toma, lleva el agua a la boca, ese el que se agacha para tomar del agua, pero el que se
Pon el agua en la boca, ojalá que sean muchos, diga Gedeón. 300 hombres. Con esos 300 vamos a destruir a Madián. Porque Dios hace las cosas diferentes a nosotros. Quizás estaba pensando esto el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios y les dijo estas cosas, les dijo esto, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos no poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo es que lo necio del mundo escogió Dios? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la historia de nuestras vidas. Dios levanta a los que están embarrados hasta la coronilla de la cabeza, aquellos que están envueltos en pecado, como dice Isaías capítulo 1, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, están envueltos en pecados de inmoralidad, de autojustificación, de ética, totalmente herméticamente cerrados con el pecado. Dios los salva y Dios hace que esto sea para que no se jacten, sino que Dios sea honrado, completamente adorado, y que Él reciba toda la gloria por lo que hace. Lo más importante, lo más notorio, lo más increíble que nos deja a nosotros una lección sobre que Dios hace las cosas absolutamente distintas a las que nosotros pensamos, es la persona de Cristo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Así, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Más adelante en capítulo 3 dice el apóstol Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis, escuchen, al autor de la vida. Esta es una expresión increíble en la Biblia. El creado mata al creador, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis que era el lisiado y conocéis, le ha confirmado su nombre, y por la fe que es en él, le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mientras el hombre desarrolló un profundo odio y desarrolla un profundo aborrecimiento hacia Dios y hacia sus planes y hacia su forma de hacer las cosas, la Biblia dice que Dios muestra su amor. Es absolutamente opuesto a la idea del hombre, a la idea de los griegos, de que cuando provocabas a los dioses, Poseidón se desarmaba en una tremenda tormenta en el mar. Su ira caía con toda su potencia. Pero Dios es al revés. En tus pecados, en tus injusticias, en tu olvido de Dios, en tu muerte espiritual, en tu vida caminando como un muerto vivo sobre este mundo, 15, 16, 20 años, 30, 40, 80 años ignorando a Dios, Dios sigue extendiendo su amor hacia tu persona. No importa lo que pienses que hayas hecho. Dios obra de maneras increíbles. Salva a los pecadores, los perdona, los ama y los salva a través de un método que era contrario al que el hombre podía aceptar, que es la cruz, la vergonzosa cruz.
la cruz de la ignominia. Dios salva al pecador a través de la cruz. Es decir, no a través de tus ideas. De que si me porto bien y si comienzo de alguna forma a cambiar mi forma de vida, mi conducta, Dios me va a perdonar. Dios dice, eso es inmundicia. ¿Sabes lo que haces con eso? Generás más condenación. Seguís apilando ira para el día de la ira. Mientras seguís teniendo una pizca, mira, un porcentaje entre 100%, un porcentaje de tu justicia hace nula la cruz. Es 100% de Dios y 0% de nosotros. Porque los planes de Dios no son nuestros. La salvación es por gracia. No lleves nada en tu mano. Los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. No vengas con que están medio reposados, porque no sirve de nada. Venid trabajado y cargado. Y es precioso ver que yo creo que se desprende de Jueces, de Josué capítulo 16, esta enseñanza. Dios es maravilloso. El amor supera al odio del hombre. Manda a su Hijo. Salva al pecador, opuestamente a lo que cree que Dios hará. Así que nunca deberíamos mostrarnos tan seguros sobre lo que Dios va a hacer o cómo lo va a hacer, porque no favorece a nuestra fe. Dios es soberano y si bien podemos estar seguros que Él siempre hará lo que es justo, no podemos darlo por hecho. No podemos dar por hecho que Él hará esto de una forma que nosotros razonamos como única. Cuidado, ¿querés proteger tu fe? Recordad que Dios es soberano, que sus planes no son los nuestros, no son los nuestros. Hay muchos más ejemplos, pero la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los planes de Dios no son los nuestros. Número 2, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Luego vamos a volver a algo del capítulo 16 en el tercer punto. La palabra de Dios es suficiente. Me encanta, estamos hablando de versículos 3 al 6 del capítulo 17 ahora. Capítulo 17, versículos 3 al 6. La segunda lección que aparece en esta sección que estamos considerando y que protege nuestra fe tiene que ver con 5 mujeres. 5 mujeres. Maala, que no tiene nada que ver el nombre con que era mala. Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Si me los cambian de orden no lo puedo decir, pero ya lo recuerdo así. Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5 mujeres. El relato que tenemos aquí, porque lo único que nos dice aquí es que ellas vinieron delante de Eleazar, el sumo sacerdote. Eleazar y Josué siempre están juntos en las decisiones importantes. Me gusta eso también. Pero el relato, realmente lo que está pasando acá, está en capítulo 27 de Números, versículos 1 al 11, y también en capítulo 36, versículos 1 al 12. ¿Qué pasaba? Zelofead, como dice allí, no tuvo hijos sino hijas, y los hijos heredaban una porción, pero las hijas no. Así que su heredad se iba a perder, y entonces en Números dice que ellas fueron a Moisés y le dijeron, nuestro padre murió en su propio pecado, no estuvo en la rebelión, pero murió en su propio pecado, y ahora, ¿qué va a pasar? Queremos saber qué vamos a hacer. Nunca había pasado algo así, nunca había ocurrido un hecho semejante, y de modo que Moisés no tenía ni idea. Como le suele pasar a los hombres cuando vienen las mujeres con un razonamiento claro y decimos, no había pensado eso. No, generalmente pasa eso. Y eso fue lo que pasó. Pero ¿saben qué? Moisés le refirió esto a Dios y dice la Escritura que Dios dijo así, bien han dicho las hijas de los Zelofead. Tremendo. Estaban en lo cierto. La intuición femenina, pero también no solamente esto, sino la realidad de un acontecimiento futuro que ellas estaban previendo y que otros no estaban viendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la solución fue que se debían casar con personas dentro de su tribu y entonces la heredad quedaría allí. Pero esto no se había previsto antes. Pero ahora lo que ellas hicieron fue bueno para ellas y para el resto de los demás.
Esto no tiene que ver con los derechos de la mujer. No tiene nada que ver con esto. Pero yo sí les voy a decir lo que tiene que ver. Para mí, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa son el ejemplo femenino que contrasta con el ejemplo masculino de Caleb. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Porque cuando Caleb se refirió a su necesidad de mejorar este monte, él fue a Josué y ¿qué le dijo? Dios habló por medio de Moisés. Y dijo aquel día esto y esto. Dame ahora ese monte. Y ahora vienen las hijas de Zelofead y dicen en versículo 4, vinieron al sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés. Exactamente igual que lo que Caleb había hecho en cuanto a su heredad. Jehová habló a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. ¿Y qué hizo Josué? Ni se discute y le dio heredad entre los hermanos del padre de ellas conforme al dicho de Jehová. Listo, se terminó el asunto. Ahora, es el ejemplo de la confianza en la palabra de Dios. Un asunto importantísimo, porque Números relata la petición, pero aquí en Josué ellas vienen a reclamar lo que Dios ya había mandado, como mencioné recién. No se olvidaron, no se asustaron, no se condicionaron. Llegado el momento, cuando le toque la tribu de José, ahí vamos a hablar. Porque ellas dijeron, acá tenemos la Biblia, así que no va a haber problema. Acá tenemos la palabra de Dios. Así que llegado el momento vamos a hablar. Dios ya lo ha hablado. Josué les dio heredad. Y dice el texto, no conforme al dicho de ellas, sino conforme al dicho de Jehová. Estaban en lo cierto. Es la mejor protección, es confianza en las Escrituras. Es confianza en la palabra de Dios. La mejor protección para la fe es asirse fuertemente de la palabra de Dios en el marco que sea necesario. Describo. Tentación de la que sea, te referís a la palabra de Dios. Te referís a la Escritura. ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esto que voy a hacer y estoy tentado a esto? Tribulación, dificultad en tu vida, del tipo que sea. Preocupaciones. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué nafta cargaremos? Es la palabra de Dios. Mirad las aves del cielo. Mirad los lirios del campo. Desdicha. La palabra de Dios es mi recurso suficiente cuando estoy en desdicha, cuando una situación que me apena, me entristece profundamente. Es la palabra de Dios, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede. Victoria, cuando soy victorioso, la palabra de Dios es suficiente para mí. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es la palabra de Dios suficiente para ayudarme en este momento donde tengo gozo. Regocijaos en el... Hoy leí esta mañana, yo leo la versión Nueva Biblia de las Américas, les digo otra vez, regocíjense. Y eso es tremendo porque Pablo lo escribe. ¿Y para qué lo va a escribir otra vez? Pero ahí estaba, dice, tienen que regocijarse en el Señor. Siempre. No puedo dejar de escribirlo otra vez. En los anhelos. La palabra de Dios es suficiente, de los hijos, del matrimonio, del trabajo, necesidades, proyectos, planificaciones. ¿Qué es lo que vas a hacer? La palabra de Dios es suficiente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, la figura de Israel moviéndose en el desierto, ahí estaba la nube. Cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel marchaban. Cuando la nube paraba, los hijos de Israel paraban. Es un sentido de guía. La palabra de Dios es nuestra guía. Lámparas en mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Por eso, hermanos, lean la Biblia. Lean cada día la Biblia. Esta próxima semana voy a pasarles un plan de lectura que siempre uso y muchos lo usan también, que es el plan de lectura cronológico. Les voy a mandar a los que me pidan para que preparen su tiempo. Empieza el 1 de enero. Si estás picoteando la Biblia por un lado o por el otro durante el año, empezá a leerla de punta a punta. Procura hacerlo durante el 2024 y leerla toda.
de punta a punta, porque es la palabra de Dios. ¿Por qué entonces los cristianos decaen tan fácilmente? Pues en primer lugar porque ven la Biblia así, tiene 2 tapas, así ven la Biblia. Un montón de hojas que están flanqueadas por 2 tapas, blandas o duras. Así ven la Biblia. Decaen. Tiene números grandes, letras chiquitas, números chiquitos, nombres raros. Miren lo que es esto. Así está escrita la Biblia. Es una locura leer esto. Yo quiero un libro de cuentos, algo que tenga figura. No veas la palabra de Dios así. No la veas de esa forma. Y no solamente se acostumbran a su forma y lenguaje. Versículo Juan 3:16, Romanos 5:8. Pero no aprecian lo que es en verdad. Es la palabra de Dios. No ardía nuestro corazón, dijeron los caminos que iban camino a Maús. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y prestás atención al texto y encontrás riquezas allí y volvés a leer. Y hoy cuando leíamos Deuteronomio 32 y pasamos por esa expresión de, creo que el versículo 24 dice, a su tiempo su pie resbalará. Y quienes saben que uno de los mayores sermones que se haya predicado por Jonathan Edwards en el siglo XVII, del siglo XVIII, fue a través de este texto, a su tiempo su pie resbalará. Cientos de miles de personas se convirtieron por ese sermón de un hombre que leía su sermón de esta manera, así, sin levantar, sin mirar la vista, leía de esta manera. ¿Por qué? Porque ese hombre encontró una joya en esa frase, una joya que salvó a un montón de personas. ¿Por qué? Porque creía que la palabra de Dios era suficiente. Suficiente. Las hijas de Zelofehad no dudaron jamás de que podían pedir lo que pidieron, porque su petición estaba fundada en la certeza de lo que Dios había dicho. Hace 10 años escribí el 6 de marzo un devocional en Biblia, Mate y Oración sobre este tema, que se llama No es cosa de mujeres, y tengo un extracto acá de eso. Dice, no es sorpresa que el Señor Jesucristo enseñara a pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tenemos libertad para entrar al trono de la gracia y rogar a Dios por aquello que quizá el ojo del hombre jamás sería una opción, para el ojo del hombre jamás sería una opción viable. Estas mujeres no pensaron que no podían pedir. No había nada que les garantizara una solución, nada que les asegurara que tendrían una respuesta favorable. Todo indicaba que ellas se quedarían sin herencia, pero utilizaron lo único que podían: pedir y confiar en la palabra de Dios. Y esta valentía y confianza movió el brazo de Dios no solamente a favor de ellas, sino también a favor de los que atravesaban una situación similar. Es un ejemplo de fe. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es un imposible? Si las hijas de Zelofehad estuvieran observando tu situación, quizá tomarían las palabras de Santiago y te dirían, no tenéis porque lo que deseáis porque no pedís. Y luego le recordarían con fe, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. No es cosa de mujeres. Es un asunto de fe en lo imposible, porque la confianza es en la palabra de Dios, que es suficiente. Medita en la Escritura, memoriza la Escritura, lee la Escritura. Es la única cosa que estás seguro que no va a pasar y quemarse y destruirse de este mundo. Es la palabra de Dios. Y nadie te la puede sacar si la tenés en el corazón. Te pueden golpear, te pueden matar, te pueden hacer lo que quieran. Pueden quemar tu Biblia física, pero no te pueden sacar lo que tenés en tu corazón y en tu mente. No lo pueden hacer. Así que guardala en tu vida. Guardala en tu corazón, porque es suficiente. Es todo lo que necesitas. Qué hermoso. Número 3. La parcialidad de la obediencia es una tragedia. O es trágica. La parcialidad de la obediencia es trágica. Otra lección que aprendemos aquí, al llegar a este punto en Josué, nosotros encontramos que dentro del alcance de la historiografía, que la historiografía es la disciplina que se ocupa del estudio de la historia, como la geografía de la geografía, de los relieves y de los países, la historiografía es
el estudio de la historia, bueno, el alcance de la historiografía del libro de Josué, aquí tenemos otra nota de alerta que nos es familiar. En versículo 7, en versículo 13, en realidad versículos 12 y 13 de este capítulo 17. No pudieron arrojarlos de aquellas ciudades. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero si observan con atención, a medida que reparte el territorio de Judá, ahora el territorio de José, Efraín y Manasés, el historiador deja unas notas a nosotros que nos dan un avance de la tragedia del libro de Jueces. Acompáñenme al capítulo 15, que fue el capítulo donde se distribuye la tierra de Judá. Capítulo 15, versículo 63. Termina de describir las ciudades de Judá y dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Allí está Judá. Ahora miramos lo que pasó con Efraín, capítulo 16, versículo 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y finalmente los versículos que leímos recién, de capítulo 17, leí el 12, ahora leo el 13, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Si nuestra fe va a ser protegida, será protegida no solamente al recordar que los planes de Dios no son nuestros planes, al recordar que la palabra de Dios es suficiente, pero también al recordar que la obediencia parcial, la obediencia a medias, es una tragedia, es una mentira, es un engaño. La parcialidad de obediencia es un cáncer en el cristiano, es un cáncer. Y necesitamos repasar lo que Dios dijo originalmente. Siempre tenemos que repasar lo que Dios dijo originalmente. Porque cuando nosotros avanzamos en la lectura de la Biblia, tenemos la tendencia a olvidarnos lo que Dios dijo antes. Y acá puede ser así. Ya desde Génesis capítulo 3 lo sabemos cómo Dios hizo las cosas. Desde Génesis 1 empezamos a pensar que los monos, que la evolución, pero Dios lo dijo. ¿Qué dijo al principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos al principio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Y así con diferentes temas en la Biblia. Así que yo les pido que veamos originalmente lo que Dios dijo para entender estos tres pasajes que vimos de la parcialidad. Y eso está en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Versículos 1 al 5. Vamos a ver que cuando nosotros vemos borroso, nos limpiamos los lentes, pero si no vemos bien nos ponemos más aumento, ¿no? Para ver bien qué es lo que no estoy observando. Y ahora vamos a ver, aquí hay algo que está bien claro. El tema de la parcialidad. Capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. De estos versículos que tenemos aquí, que es una descripción de lo que pasa y lo que tienen que hacer, el versículo 4 es aquel que yo observo cuando me pongo verdaderamente un aumento y miro allí, y es la primera palabra del versículo 4. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué digo que es importante la primera palabra?
Porque usualmente los creyentes, cuando desobedecemos, empezamos a cuestionar en nuestra mente el pecado que sea, pero empezamos a cuestionar. Bueno, pero ¿por qué pero si en mi caso, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me remite a la palabra original, que en este caso para los de Josué de la tribu era el capítulo 7 de Deuteronomio. Y el texto 4 dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque esto es lo que va a pasar. Pero no puede ser que quizás si yo voy de esta forma, porque te va a desviar. Sí, pero en este caso, esta situación, con este amigo, con esta persona, porque te va a desviar. Pero lo que pasa es que, mira, déjame explicarte lo que pasó. Y Dios vuelve otra vez y dice, ¿por qué te va a desviar? No discutas. ¿Querés un por qué? ¿Querés un por qué la Biblia dice que la mentira es pecado? ¿Querés un por qué la Biblia dice que el adulterio es pecado? ¿Querés un por qué? ¿Por qué la Biblia dice que el yugo desigual es pecado? Porque te va a desviar. Pero por ahí no, te va a desviar. ¿Querés que te diga por qué? Dios te lo dice. Esto viene del texto, esto viene del punto anterior. La palabra de Dios es suficiente. Eso fue lo que Eva no creyó, que la palabra de Dios es suficiente, y ella hizo una concesión y comió lo que no debía comer. Tomó lo que no debía tomar. La parcialidad es un cáncer espiritual. Y por lo general, los creyentes, cuando tratamos de esquivar el porqué, hacemos preguntas que vienen acompañadas de una elaborada respuesta que parece imposible de contrarrestar por tan engañosamente bien que está hecha. Ustedes saben cómo nosotros trabajamos, nuestro propio corazón. Empezamos a escuchar, pero quizá, y empezamos allí, y no queremos ir a la fuente original que dice por qué no se puede hacer eso. Sea lo que sea. Por eso me gusta Deuteronomio 7:4, porque es enfático. ¿Por qué va a pasar esto? Hay muchos por qué en la Biblia, de parte de Dios. Dios no nos dejó a nosotros huérfanos en cuanto a conocimiento. Está muy claro lo que dice la Escritura. ¿Cómo debemos conducirnos como cristianos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No dice, alguna palabra corrompida puede salir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No se mencionen entre ustedes ni necedades ni truhanerías. No hagan esto, no hagan lo otro. Así que Deuteronomio 7:4, si te sirve esa primera palabra, usalo para cada situación en la que tu corazón tienda a razonar el pecado. ¿El pecado de qué? Bueno, por ejemplo, el pecado de comprometerte con el mundo. Me refiero a los valores seculares que irrumpen en tu vida salvajemente. Pero no podemos hacer acá una excepción, o cuando querés tolerar el pecado o desobedecer a Dios, lo que ha dicho, o cuando no enfrentar los desafíos que corresponden a un hijo de Dios, sino que siempre estás con una cinta de correr, pero nunca avanzás. Te parece que estás avanzando porque estás en movimiento, pero en realidad no avanzás. En situaciones de tu vida espiritual. Usá el texto. ¿Por qué me pasa esto? Más vale me bajo de esta cinta y camino como lento, pero lo hago y llego a donde tengo que llegar. ¿Qué es lo que está estorbando mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo a medias? Lo que no estoy haciendo bien. Nosotros creemos que podemos controlar el pecado. Para mí, la cosa más evidente que muestra, lamentablemente en mi vida también, que yo puedo controlar el pecado, ¿sabe cuál es? El control de televisión. Creemos que controlamos el pecado cuando pasamos las partes que no se deben ver. Estamos locos. Estamos locos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Suficiente, ya tiene esto, no puedo seguir.
No huimos, tratamos de controlar. Sí, pero yo las paso. Metemos el filtro de Filipenses 4.8 que leímos hoy, los que han leído Filipenses 4.8, y no queda nadie. Todo lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, si tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensar. Y entonces no podemos ver nada. Mentira, podemos ver un montón de cosas. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Lo que pasa es que estamos habituados al cáncer. Estamos habituados a permitir estas cosas. El apóstol Pablo habló del pecado que no debe enseñorearse de vosotros, capítulo 6 de Romanos. En el caso de Israel, su inhabilidad para tomar posesión de estas ciudades ocasionó la creación de numerosos enclaves cananeos que prepararon el camino para lo que fue la historia de los jueces. Un poquito acá, un poquito allá, y observen la progresión. Ellos sembraron la semilla del sincretismo, que es la unión de varias creencias, y de la apostasía. Ellos lo sembraron. No es tan diferente. Nosotros tenemos el tabernáculo y el arca, ellos tienen una imagen naval o acera, pero al final tenemos los dos lo mismo. Uno está escondido, no puede ver, el otro se puede ver. Y cosas por el estilo, ¿no? Observen la proyección en Josué 15, 63, 16, 10 y 17, 12 o 13, si lo ven allí con su vista. En 15, 63 Judá no tuvo capacidad. No pudo, dice. En 16, 10 Efraín falló en dominar una ciudad. Pero en 17, 12 al 13 Manasés muestra una inhabilidad masiva para controlar varias ciudades y sus moradores. ¿Se da cuenta el aumento? Primero no pudo, después no dominó y después ya directamente incapaz de poder librarse de todo esto. Lo que estoy diciendo es que la continuidad de la fe, para la continuidad de la fe, la perseverancia es un síntoma de temor de Dios. No es el valor que tenga un cristiano en un momento dado, sino la consistencia diaria, un día a la vez. Voy a citar a Ralph Davis, que dice así: con frecuencia y extrañamente nos mostramos fieles en las grandes crisis de fe. Permanecemos firmes en las tormentas severas. Quizá incluso saboreamos la emoción de los asaltos más pesados. Y sin embargo, carecemos de la tenacidad, la firme resistencia, la paciente laboriosidad que a menudo se requieren en los asuntos prácticos de la vida cristiana. A menudo nos resistimos a ser fieles en lo que consideramos que es poco, es una pavada. Y no somos fieles. ¿Me explico? Las grandes crisis, las grandes pruebas y tentaciones, pero después en las cosas comunes fallamos. Y esos son los cananeos, si me permiten la analogía, los cananeos que están allí. Es un asunto importantísimo que cualquier cristiano debería considerar si quiere proteger su fe, que la obediencia parcial es una tragedia. Y finalmente 4, la prevención exagerada es desconfianza. La prevención exagerada es desconfianza. Ya hemos leído este pasaje, ¿se acuerdan? Los hijos de José vienen, allí se hace el territorio, la división de los territorios. El escritor va mencionando cosas que ocurrieron después, pero en realidad la idea es un conjunto de lo que pasa acá. Con las hijas de Zelofeá y todos vinieron los hijos de José, Manasés y Efraín, y le dijeron: mira, nos diste esta heredad, pero nosotros somos una sola tribu, una sola suerte y una sola parte, y nosotros somos un pueblo grande. La última lección que tenemos acá. Ya estudiamos un poco esto en capítulo 15, un contraste con Caleb. ¿Se acuerdan que estos dijeron, es un monte, cómo vamos a ir y todo esto? Y Caleb dijo, dame ahora ese monte, y fue y lo obtuvo, sin ningún problema. Pero hay una lección acá, una cuestión peligrosa para la vida de la fe, que es el descontento, que es la cáscara del problema, es el descontento, porque ellos estaban descontentos, pero hay otro problema dentro del corazón, que es la desconfianza.
Ellos comenzaron a cuestionar una y otra vez lo que Dios había provisto para ellos. Recuerden que esto fue por suertes de parte de Dios. Es interesante, si ustedes lo leen mirando los versículos, la primera parte del versículo, y los hijos de José hablaron, versículo 15, y Josué le respondió, el versículo 16, y los hijos de José dijeron, versículo 17, entonces Josué respondió, era un ida y vuelta, estaban ahí, y Josué era de la tribu de Efraín. Como dijo A.W. Pink, es como cuando Jesús estaba allí, viene la madre de los hijos de Zebedeo y le dice, dale, deja que mis hijos se sienten a tu diestra y a tu derecha y a tu izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que piden. No me voy a comprometer con ustedes. No se hagan los vivos, no tiene nada que ver. Y Josué yo creo que estaba en una situación así. Vale, somos todos el mismo palo acá. Vos sabés cómo es esto. A vos te conviene. Pero no transgredió. Es increíble cómo, habiendo visto el ejemplo de Caleb, ellos hacen esta petición. Es increíble. Cómo, habiendo visto que Caleb dijo, dame ahora ese monte con 85 años, estos que son una tribu fuerte, porque son fuertes, dicen, ay, nosotros no podemos. Porque eso es lo que me hace leer así. Nosotros no podemos, ¿cómo vamos a hacer? Ayudarnos. Descontento, desconfianza. Y a veces necesitamos repasar la historia de la iglesia o la misma palabra de Dios para darnos cuenta que lloramos demasiado y mostramos desconfianza en la que Dios ha provisto. Lloramos demasiado, estamos tan quejumbrosos. Hasta los incrédulos nos dan una lección en esto. ¿Se acuerdan? En 1 Samuel, cuando los filisteos toman el arca y los mismos filisteos le dicen a los filisteos, hombres, sean fuertes, filisteos, sean fuertes. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y dejamos de llorar y nos apoyamos en la confianza en Dios. Aún en las situaciones más difíciles, más adversas, confiamos. Pero nosotros, muchas veces como estos hijos de José, mostramos desconfianza en lo que Dios ha provisto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero los años bisiestos, todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, me salté alguno, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y saben que las personas descontentas siempre tienen un pero. Porque el descontento siempre revela lo que está dentro, que dije que es la desconfianza. La desconfianza en lo que Dios había provisto. Porque Dios les había dado desheredad, por suerte, les había tocado desheredad. Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Suficiente. Pero ellos desconfiaron. Pero, así, usted tiene una conversación con alguien que le está aconsejando, lo está animando, y la palabra que aparece es pero, sí, pero lo que pasa, pero vos no sabés, y aparece, porque no se puede ocultar lo que hay en el corazón. Yo presto mucha atención a eso. Sí, pero lo que pasa es que, y parece rapidito, ¿no? La tira así como como si fuera una palabrita así nomás, como parte de la semántica, ¿no? Pero no es así. Está diciendo, no, mi caso es diferente. Claro. Hay pecados que tienen carros cerrados, hermanos. Son tremendos. Luchas tremendas. Los pecados se suben, como dijo Spurgeon, los pecados se suben sobre los carros cerrados y van a la marcha con todo, ¿no es cierto? Hay pecados que son terribles. Pero a mí me gusta lo que Josué dice, porque es lo que la palabra de Dios dice. Josué dice, ¿qué dice en versículo 18? Aunque tengan carros cerrados y aunque sea fuerte, tú los arrojarás. O sea, por cada queja que nosotros tenemos,
Aunque sea fuerte esa tentación, aunque tengas este problema, tú los arrojarás. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo grande y tienes gran poder. No temáis manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Somos un pueblo grande. Hay una canción que dice, somos un pequeño pueblo muy feliz. No, no somos un pequeño pueblo, somos la iglesia de Cristo. Somos un pueblo amparado por Cristo. Y como oraba Manu hoy, creo que en tiempo de la ofrenda, Dios nos ha dado con Cristo todas las cosas. Así que no sé cuál es el carro errado en tu vida. Puede ser un aspecto económico, puede ser un aspecto moral, puede ser un aspecto emocional, puede ser un aspecto temperamental. No hay una sola cosa que Cristo no pueda ayudarte a superar. Aunque haya pecados que son como los carros de los cananeos. Hay pecados que desaparecen rápidamente. Se convierte la persona y deja de practicar lo que estaba practicando. ¿Verdad? Hay pecados que son así, deja de practicar. Saqueo se convirtió, dejó de robar. Listo. Leví se convirtió, dejó de estar al lado del tributo, de cobrar los impuestos. Hay pecados que son así. Personas que eran pendencieros, se pelean más, van al trabajo y justo le iba a decir y no sé, algo me paró y no pude decir más malas palabras. Pero hay otros que son como carros cerrados. Están allí metidos, meta molestar, y pasan años allí y quieren persistir en estar ahí. Y si uno empieza a poner demasiada prevención, pero en mi caso esto, pero en mi caso no el otro, pero en mi caso el otro, finalmente la prevención exagerada es desconfianza en lo que Dios ha dicho. Yo no sé cómo te toma este sermón en tu vida, yo sé cómo me toma en mi vida y las cosas que debo tratar. Pero te quiero decir que la solución, el remedio es exactamente igual para vos que para mí. Y estas cosas son importantes que las meditemos. El Evangelio es el primer paso para esto. El Evangelio dice que sos pecador o pecadora, que vas camino al infierno sin merecer nada, aparte que el juicio de Dios. Porque Dios, que es creador de tu vida, también es soberano y tiene derecho a hacer lo que quiere con lo suyo y es el único a quien hay que dar cuenta. Esa es la realidad. Pero tu vida está hundida camino a la condenación. Hasta que en el medio se puso alguien que es Jesucristo, que es Dios tomando forma de hombre, vino a este mundo, por amor, sufrió la cruz. Todo ese juicio que te espera en el futuro ya fue cargado sobre la cruz de Cristo. Lo que pasa es que si obvias la cruz, Dios lo va a tener que descargar sobre tu vida porque no hiciste uso del cheque que Dios te ha dado. Cristo pagó todos tus pecados, los que sean. Las consecuencias de tu vida pueden ser variadas, pero lo importante acá es que el pecado está pagado en Cristo. Él ya murió en la cruz por tus pecados. Lo que Dios pide es que te arrepientas, que dejes de jugar con el pecado, que te arrepientas. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y mirar a Dios y decir, yo te amo, yo te doy gracias por la salvación que me diste, yo quiero que Cristo me salve, me perdone y que me haga una nueva criatura. Ese es el Evangelio. Tenés que creer en Cristo para ser salvo. Tenés que arrepentirte de tus pecados y correr a los brazos de Cristo para que te salve y te perdone. No confíes en nada otra cosa. No confíes en oración y no confíes en la lectura de la Biblia, no confíes en bautismo, no confíes en nada. Solamente lo que te salva no son obras externas, sino la obra interna del corazón que aplica la cruz a tu vida.
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón, dice Pablo, se cree para salvación. Es un asunto del corazón. Así que te animo a que te arrepientas de tus pecados. Te humilles delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y creas en Cristo para la salvación de tu alma, antes que sea tarde. Y como dije el domingo pasado, ¿querés hablar conmigo? ¿Querés tener claridad sobre la salvación de tu alma? Por favor, no te vayas a este lugar. Llámame, vamos a hablar, nos sentamos aparte, vamos a otro lado, pero hablamos acerca de cómo poder ser salvo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia, por cómo has sostenido nuestras vidas hasta ahora. Y te pedimos, Señor, que estas lecciones que protegen nuestra fe puedan ser aplicadas a nuestras vidas. Y especialmente a aquellos que no tienen a Cristo, hoy puedan alcanzar el perdón de pecados a través de su gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.